a una enseñanza de la construcción del conocimiento. Pero ayer escuché una conferencia de una señora muy interesada que trabaja en México y también hay la misma problemática. Tenemos también que enseñar una ciencia constructivista y no como todavía esta, es una ciencia positivista que es un legado del XIX siglo, ¿sí? El siglo XIX, sí. Y tenemos que concebir una enseñanza de la ciencia y de la tecnología abierto al mundo profesional y sus oportunidades. Porque en Francia los docentes, ellos a la mayoría no les gusta el sector privado. Para ellos las escuelas es como un santuario a donde se forman puro espíritu, pero no personas que pueden integrarse en el mundo del trabajo. Y cuando nos vamos a decir hay que enseñar por competencias, que las competencias es un concepto que viene del mundo profesional y aprendí ayer del mundo militario también. Bueno, los profesores tienen una idea mala con las competencias, ¿no? Porque dicen, ustedes quieren formar los empleos, las competencias laborales y no las competencias intelectuales que son solamente las mejores. Y tenemos que cambiar eso también. Y tenemos que sensibilizar a los alumnos a problemáticas fundamentales de la sociedad y con valores humanistas, ¿no? Porque tenemos también problemas que forman estudiantes muy buenos, brillantes, pero con poco ética, con poco sentido del bien común. Y eso es, como adultos, es nuestra falta. Tenemos que hacer algo sobre eso. Entonces, me voy a presentar 3 incentivos de acción. La primera es un cambio a través de los contenidos. La segunda, enseguida un cambio a través de una modificación de las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes, ¿no? Para dar más motivación a los alumnos. Y por fin, el cambio a través del desarrollo de dispositivos específicos, experimentación nuevas. Bueno, me voy a presentar solamente esta diapositiva. Cambiamos de programa de contenido oficiales el año pasado en el liceo y hicimos un cambio mayor porque ahora no damos a los profesores el tiempo que tiene que tomar para cada contenido, cada nociones. Los diseños puedes hacer como lo quieres, pero tienen que hacer las 3 temáticas en el año. Y hay 3 temáticas, la Tierra y en el universo y la vida y su evolución, con una apertura a los empleos en ámbitos científicos fundamentales, para que los alumnos vean que hay muchos empleos posibles y muy interesantes en las en el campo de la ciencia fundamental. La segunda temática es principales problemáticas planetarias del siglo XXI y con una apertura a los empleos en los sectores de gestión pública y del ambiente y por fin el cuerpo humano y su salud, con también una apertura a los empleos en el sector de la salud. Y se hacen en el primer nivel del liceo y al segundo nivel del liceo y al tercer y último nivel del liceo también, pero con conceptos más complicados.
bueno, eso no voy a presentarlo. Es solamente para mostrarle la parte del, más precisamente la parte del currículum. Pero ahora vamos a ver cambios a través de una modificación de las prácticas pedagógicas y didácticas de los docentes. Estamos trabajando a dos niveles. El nivel de la formación inicial de los profesores, que ahora para ser profesor la gente tiene que tener una maestría de enseñanza. Antes se podía ser profesor con una licencia, ahora no. Para ser de acuerdo con todos los otros países, y especialmente en Europa, que han ya hecho esta transición, este cambio. Y tenemos también una descripción del empleo de los profesores con 10 competencias profesionales, porque todavía hay una representación que para ser profesor hay que tener una vocación, pero no es eso. Ser profesor es un trabajo profesional que se construye, no es una vocación. Bueno, puede ser, pero no es suficiente. Y hay profesores que no tienen vocación y que son muy buenos profesores, ¿no? Eso es el primer nivel. El otro nivel es la enseñanza y evaluación por competencia en la escuela primaria y en la secundaria. Eso hicimos una ley en 2005, en el año 2005, para decir ahora cuando los alumnos salen de la secundaria, cuando ellos tienen 14 o 15 o 16 años, debe tener un dominio de 7 competencias. Y porque en Francia se maneja el cambio con los exámenes. Si queremos cambiar prácticas, tenemos que cambiar los exámenes. Los profesores, la resistencia es muy robusta al cambio en los profesores. Me voy a presentar este libreto o la libreta. Hay 7 competencias. El dominio de la lengua. Bueno, hay número, pero no significa que es la primera, la más importante. Se empezó así. El dominio de la lengua, el dominio de una lengua extranjera, elementos de matemática y cultura científica y tecnología, el dominio de las técnicas de la información y de la comunicación, la cultura humanista, las competencias sociales y cívicas, la autonomía y la iniciativa. Y el principio es que los alumnos tienen que ser validados en cada una de esas competencias. No hay una competencia que tiene más valor que las otras. Y eso es muy importante porque todavía tenemos una visión de la escuela que es muy académica. Un buen profesor es un profesor que da muchos conocimientos a los alumnos. Y introducimos algo que es muy importante, es la noción de tareas complejas. Porque solamente con tareas complejas se puede hacer transferencia de competencia. Y para saber si alguien es competente, tienen que ver si puede en diferentes situaciones transferir sus competencias. Y cada disciplina puede evaluar sobre diferentes competencias. Bueno, eso no voy a presentarlo. Eso es, ¿por qué lo hicimos? Porque
queremos que los profesores cambien sus prácticas más en dirección de una comprensión de los conocimientos y de su construcción. Y queremos también que los profesores trabajan juntos en su disciplina y también con otros profesores de otras disciplinas para identificar las dificultades de los alumnos y proponer ayuda y remedio, pero con una coherencia del ayudo, no solamente en cada una de las disciplinas, lo que pasó actualmente. Y también queremos, el alumno tiene su libreto, y de la primaria a la secundaria. Entonces puede seguir la trayectoria escolar de los alumnos y ayudarle cuando llegan a la secundaria, se pueden ayudar en las competencias que ellos todavía no dominen. La última parte es la presentación de dispositivo específico. Al nivel de la secundaria tenemos un dispositivo muy interesante que no es demasiado desarrollado, pero que da buen resultado. Es una enseñanza integrada de ciencias y tecnología. Cuando los alumnos entran en el primer nivel de la secundaria, se van a tener solamente un profesor para ciencias de la vida y de la tierra, ciencia física y química y tecnología. Y los 3 profesores trabajan juntos. Cada uno tiene un grupo de alumnos y cada uno se va a enseñar las 3 disciplinas. Sí. Y ellos tienen que hacer proyectos para integrar los contenidos de cada esas disciplinas. Al nivel del liceo estamos haciendo un reforma y también propusimos una enseñanza de una disciplina científica en una lengua extranjera, con 2 objetivos. El primero es mejorar el dominio de lenguas extranjeras, y el segundo objetivo es mejorar la cultura científica y el conocimiento de cultura científica de otro país. Y eso se pasa de manera oficial, obligatoria en el sector tecnológico. Y tenemos también diferentes dispositivos, las cordadas del éxito, que es un dispositivo que pone las universidades, las escuelas de ingenieros con liceo y colegio para seleccionar, escoger alumnos de una origen social muy desfavorizada, pero que tienen un potencial para hacer ciencias. Se escogen en la secundaria y le apoyen en la construcción de sus competencias. El artículo 34 es un artículo que permite a cada establecimiento de la secundaria de hacer proyecto específico a su realidad. Hay concursos también y grupos académicos de trabajo para apoyar las innovaciones. Bueno, esto son algunos ejemplos del trabajo que estamos haciendo para mejorar la enseñanza y abrir también la enseñanza a mucho más alumnos. Y eso es para mostrar cómo se vive en diferentes culturas
las ciencias. Y esto y es sobre el genoma humano. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, maestra, muy interesante su plática. Vamos a dar paso al maestro. Actualmente es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Departamento de Educación en Ciencias de la Salud y consultor nacional e internacional en materia de desarrollo y evaluación de la formación profesional. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias, estimados y estimadas colegas. La compañera leyó una larga lista de cosas, pero nunca dice si la hice bien o mal. ¿Sí? ¿No? Pero ahí están. Quiero señalar que yo en esencia soy profesor. Yo soy profesor, me formé como profesor, pedagogo, y eso es lo que soy. Todo lo otro es un agregado. Esa es mi vida, esa es mi vocación, y por eso también estoy aquí y dedicado a estas cosas. También el día primero yo manifesté ante todos los presentes los sentimientos que mantenemos los chilenos hacia el pueblo mexicano, hacia este país que nos acogió cuando, ¿no es cierto?, la dictadura expulsó a tantos y tantos compatriotas, y México fue un gran hermano que nos abrió los brazos, y nuestro corazón siempre, siempre estará agradecido con el pueblo mexicano. Así que para ustedes también nuestra gratitud, nuestro cariño y nuestro reconocimiento. Eso es lo primero. Lo segundo es la temática que nos han puesto, que es la investigación científica y la tecnología en la perspectiva de desarrollo de un país. Ahora bien, como yo soy del área de la filosofía y no de la ingeniería, o de la ciencia, como mi compañera Ana, o la ingeniería agronómica, como compañera Miriam, entonces seguramente ustedes van a escuchar una mirada diferente. Pero tengamos en cuenta que la diferencia también es buena, porque somos diferentes, podemos enriquecernos. Si fuésemos todos iguales, basta con que uno hable y el pensamiento uniforme, homogéneo. Y usted sabe que lo uniforme es peligroso, como los uniformes también. Bueno, nosotros tenemos muy viva todavía esa cosa. Así que todas las referencias que hago las hago respecto a mi país, por cierto. Algunas premisas. ¿Desde dónde estamos hablando? Yo decía, yo vengo de la filosofía y de la educación como profesor. Entonces, lo que tenemos, en primer lugar, tener en cuenta que lo que nosotros observamos y por lo tanto lo declaramos depende del observatorio que estamos instalados, ¿ya? Ustedes, desde sus observatorios astronómicos aquí en México, no pueden observar la Cruz del Sur. Lo observamos allá en el hemisferio sur. Porque el observatorio, el posicionamiento del observatorio determina, ¿no?, aquello que podemos observar. Nosotros no podemos observar más allá del rojo ni más allá del violeta. ¿Por qué? Porque nuestra instrumentación no nos permite ver más allá. O no podemos codificar, ¿no es cierto?, a nivel neuronal esas señales. Entonces, esto es bien importante, ¿ya? Porque inmediatamente nos pone en un ámbito de una cierta inestabilidad o relativismo de las miradas. Y con ello tomo aquello, ¿no es cierto?, que señala Heisenberg a principios del siglo XX, ¿no?, cuando él señala que la observación incluye al observador y por lo tanto siempre está comprometida. Y eso es una clave tremendamente importante para entender cómo estamos mirando la ciencia. Lo segundo es que estamos en el marco de una universidad de tecnología y ciencia, como el IPN, que se llama Instituto Politécnico, pero es efectivamente una universidad propiamente tal, y eso también pone un sesgo, ¿no? Le pone un sesgo a esta universidad, le pone una orientación que todos la conocemos y ustedes mucho mejor que yo. En tercer lugar, cuando yo estoy hablando desde una sociedad específica, desde mi país,
¿no? Mis colegas que me antecedieron también describieron sus realidades, particularmente Ana, a quien yo estoy sospechando que ella está financiada por el Ministerio de Turismo de Brasil, porque siempre saca sus videos extraordinarios de Brasil, pero está bien. Entonces, yo estoy hablando desde Chile, un país pequeño, que no tiene 8,5 millones de kilómetros cuadrados, sino tiene solamente 700.000. Es un país de 17 millones de habitantes, no tiene los 120 millones de habitantes de México ni los 200 millones de Brasil. Entonces, miremos la cosa en una escala de proporciones. Mi país es un país que está, ¿no es cierto?, marcado por la dictadura, está marcado por un modelo de sociedad que ha sido difundido y presentado como la joya, ¿no? La máxima realización del proyecto neoliberal, y hoy si nosotros miramos las noticias vemos que es un proyecto que se está desmoronando, se está viniendo abajo, ¿no? Y son los jóvenes los que están provocando. Entonces desde ahí estoy hablando. Respecto a los datos duros de ciencia y tecnología, no me voy a referir a eso, puesto que están en todos lados, ¿ah? Y nosotros podemos acceder a eso. Y la última premisa es el tipo de aproximación que voy a hacer. Entonces yo voy a hacer una aproximación hermenéutica, que no solamente describe, ¿ya?, que sería la cosa de los datos duros, ¿no es cierto?, tanto de esto, tanto de aquello, tanto de lo más allá, sino que fundamentalmente buscamos interpretar y significar los conceptos y las realidades a la luz de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias sociedades. Lo primero lugar que quiero señalar son algunos reduccionismos que se plantean en materia de ciencia y tecnología. El primero es el reduccionismo de la acontextualización. Hay una mirada que asume que la ciencia y la tecnología son realidades que están fuera de contexto. Existen en una suerte de lugar que no tiene fronteras, que no reconoce nacionalidades, sino que son entidades, ¿no es cierto?, que están más allá de todo tipo de fronteras. Pero tenemos también que pensar que nadie habla ni piensa en el vacío, porque la ciencia y la tecnología existe porque hay cientistas y porque hay investigadores y desarrolladores de tecnología. Y estos seres humanos que somos nosotros, somos seres que vivimos de la historia. Tenemos una historicidad, una carga que estamos llevando adelante. Y usted cuando se pregunta por ciencia y tecnología, están pensando en México. Yo estoy pensando en mi país. También, ¿te fijas? Y lo hacemos en castellano, lo cual también nos lleva a codificar de otra manera las cosas. Hay una carga social, entonces hay una carga cultural, hay una carga política en lo que hacemos, ¿ya? Por ejemplo, hay una fuerte demanda, yo he escuchado, a los aportes estatales. Voy a tocar el tema también de Estado y empresa privada, ¿ya? Y no hay una discusión del mismo tamaño respecto de, por ejemplo, el rol de la empresa privada en la investigación en México. Sabemos que en otros países es el más importante, pero aquí nosotros estamos pensando en el Estado, ¿no? Porque es nuestra historia, eso somos. El segundo reduccionismo en la mirada de la visión de la ciencia y tecnología como actividades exentas de contaminación. Esto está relacionado con lo anterior. Y nos presenta la típica imagen del científico con el delantal blanco, algo, puro, sin una mancha, prístino, limpio. Pero todos los que trabajamos en el mundo de la construcción de conocimiento sabemos que nuestros delantales no siempre están tan blancos. O sea, tenemos contaminaciones. Hay financiamiento para este tipo de proyectos, para allá vamos. Y después, 2 años más, el Estado dice, o el gobierno dice, ¿sabe qué más vamos a focalizar en esta? Para allá vamos. Eso significa que no nos movemos siempre en función del desarrollo de un proyecto científico, con excepciones sí. Pero también estamos condicionados por factores tan pedestres, pero no por ello sin importancia, como el financiamiento, ¿ya? Las ciencia y la tecnología están asociadas también a grupos de interés que la sustentan. Y si yo estoy pensando en mi país, ¿no es cierto?, no en mi universidad, en nuestra universidad, hay un investigador en química y recursos naturales que está financiado por la Bayer, la empresa Bayer de Alemania. Yo puedo pensar que ese sujeto no es completamente libre de publicar todo. ¿Por qué? Porque todos los grandes intereses, no hablemos de las patentes, ¿ya? Y el tercer reduccionismo, porque estoy refiriéndome al título de la jornada, el reduccionismo respecto al concepto de desarrollo económico, ¿ya?
Y normalmente se piensa que lo que evidencia el desarrollo económico, el desarrollo de un país, tiene que ver con los grandes indicadores, los indicadores macroeconómicos, ¿no es cierto? Balanza de pago, PIB, el per cápita, entonces